En esta clase de hoy vamos a hablar de transformadores trifásicos y de transformadores especiales. Con esta clase vamos a terminar ya lo que sería la parte de teoría relacionada con transformadores y pasaremos a una última clase de máquinas estáticas en la cual vamos a hacer problemas. Bueno, la teoría que hay detrás de los transformadores trifásicos, como no puede ser de otra manera, está basada en lo que acabamos de ver en transformadores monofásicos. La diferencia está en que, pues ahora vamos a tener 3 circuitos en el primario y 3 circuitos en el secundario, con lo cual vamos a poder realizar pues las típicas conexiones que solemos hacer tanto en estrella, ¿vale?, como en triángulo. Nuestras fases R, S y T, nuestra fase R, S y T. Esto lo vamos a hacer principalmente de dos formas diferentes. Conectando 3 transformadores monofásicos convenientemente, o bien vamos a ver que existe la posibilidad de construir un transformador trifásico en sí mismo, donde los bobinados están arrollados pues a una combinación especial que se hace de los núcleos de hierro. Así que vamos a empezar viendo pues cómo sería esto de construir un transformador trifásico a partir de monofásicos, ¿vale? Esto se conoce como un banco trifásico, ¿vale? Bueno, pues la idea es, tengo 3 transformadores, voy a poner por aquí, 1, 2 y 3. Aquí tendríamos su ventana, vamos a hacerlo bien. Y aquí tengo el arrollamiento. Son 3 transformadores monofásicos. En principio vamos a poner los ideales, tal cual lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces esos 3 transformadores monofásicos, ya veis viendo, son 6 bobinas en total. Las bobinas del primario, ¿vale?, que estarían aquí, 1, 2 y 3, y las bobinas del secundario, 1, 2 y 3. Bueno, pues para construir un sistema trifásico, tal cual hemos detallado aquí, yo lo puedo conectar en estrella, lo puedo conectar en triángulo, ¿vale? O hago un punto común, construyo el neutro y los otros puntos son las fases, o bien uno principio con final, principio con final, principio con final, y construyo el triángulo. Así que, por ejemplo, voy a hacer que este banco trifásico tenga una conexión en estrella para el primario. Así que voy a identificar, por ejemplo, este terminal y este terminal, y los voy a unir. De tal forma que ahora me va a quedar aquí R, aquí me va a quedar S y aquí me va a quedar T. R, S y T. Así que a esto le voy a llamar que tengo el primario en estrella. Lo voy a simbolizar de esta manera. El secundario, pues lo puedo conectar también en estrella o lo puedo conectar en triángulo. Por ejemplo, lo voy a conectar en triángulo. Y voy a unir el final con el principio, el final con el principio y el final con el principio. Le voy a echar un poquito aquí, final con principio, de tal manera que voy a tener R, aquí voy a tener S y aquí voy a tener T. Lo voy a poner en minúscula para indicar que esto es el secundario. Y esto pues va a ser un triángulo. Bueno, en inglés, como triángulo se dice delta, pues lo vamos a poner una D. De tal manera que ahora los transformadores trifásicos, fijaros, van a tener esta capacidad o esta posibilidad de ser conectados en estrella o en triángulo, tanto en el primario como en el secundario. Esto va a ser una característica importante de los transformadores y va a determinar cómo va a ser la relación que existe entre las tensiones del secundario y las tensiones del primario. Porque una de las principales novedades que tienen los transformadores trifásicos es que ahora la relación de transformación, que está dada por U1L partido U2L, es decir, cuánto vale la tensión de línea en el primario y cuánto vale la tensión de línea en el secundario. Esto, por ejemplo, sería URS y esto de aquí sería URS, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos la de la fase R y S. Bien, pues como digo, la relación de transformación, a diferencia de un transformador monofásico que es única y digamos pues tiene con las dos únicas tensiones, la del primario y la del secundario, aquí en un transformador trifásico
al definirla de esta manera, como la relación entre las tensiones de línea, veremos que esto ya no es directamente N1, N2, o no tiene por qué serlo. Veremos que algunas veces coincidirá, pero en general pues la relación de transformación ya no va a quedar definida por N1 partido N2, sino que bueno, va a haber una nueva relación de transformación que la vamos a identificar posteriormente, de tal manera que las tensiones del primario y del secundario pues quedarán por supuesto determinadas en base a la relación de transformación definida como la relación entre las tensiones homólogas, ¿vale? Tensión de línea en el primario y tensión de línea en el secundario. Además, una característica interesante que tienen los transformadores trifásicos es que si en la... Bueno, pues lo voy a pintar aquí con un diagrama fasorial, ¿vale? Si en un transformador monofásico yo tenía que esto... A ver... como digo, si en un transformador monofásico yo tenía que esto era la tensión de línea, perdón, la tensión en el primario, yo sé a ciencia cierta que la tensión en el secundario tiene que estar exactamente en fase, porque ambas tensiones están recorridas por el mismo flujo, ¿vale? Un transformador ideal, pues las dos tensiones en fase porque están recorridas por el mismo flujo. ¿Qué sucede en uno trifásico? ¿Vale? Esto lo vamos a poner que es para el caso monofásico. ¿Qué sucede para el caso trifásico? Pues para el caso trifásico, que lo voy a poner por ejemplo aquí arriba, si esto es U sub 1L, pues ya la tensión en el secundario no tiene por qué estar en fase. Por ejemplo, la tensión del secundario U sub 2L puede estar aquí, ¿vale? Y va a haber un ángulo de desfase phi. Así que los transformadores trifásicos, a diferencia de los monofásicos, fijaros, tienen estas dos peculiaridades, y es que la relación de transformación ya no tiene por qué ser N1, N2, y además las tensiones homólogas del primario y el secundario además también tienen un desfase, con lo cual un transformador trifásico pues se comporta como esa caja multiplicadora que teníamos antes para afectar al módulo de las tensiones, pero además también va a introducir desfase, así que se va a comportar de esa manera. Cambia el módulo y además también introduce desfase entre los valores del primario y los valores del secundario. Bien, vamos a ver ahora cómo sería la construcción del transformador trifásico, pero en vez de hacerlo con 3 transformadores monofásicos, haciéndolo directamente pues como trifásico desde el inicio. Entonces para ello voy a poner aquí, voy a hacer sitio, negro, trafo trifásico, lo voy a poner así. Fijaros, la idea es que ahora lo que voy a intentar hacer va a ser un modelo geométrico aquí en 3 dimensiones. Voy a intentar a ver si me sale. ¿Vale? Esto sería por aquí. Esto sería por aquí. Vamos a ver, por aquí. Perfecto. Bien. Y, por ejemplo, podría ser esto así. Vamos a poner hasta aquí. Aquí estoy dejando 2 cuadritos. Vamos a hacerlo bien. Vamos, ya que podemos. Cuadrito y cuadrito. Bien, aquí pues sería algo tal que así. Un cuadro también. Y ahora esto que va a venir así. Vale, si os fijáis, estoy intentando pintar un transformador trifásico, o mejor dicho, la unión de 3 transformadores monofásicos, pero con una geometría especial, de tal manera que haya 120 grados de desfase geométrico. 120 grados de desfase geométrico. Vale, pues esto estaría así. Esto quedaría así. Y finalmente, pues esto quedaría aproximadamente así. ¿Vale? Así que tendría mi transformador trifásico. De tal manera que ahora yo voy a hacer, y voy a coger esto, voy a hacer este arrollamiento, voy a poner aquí al primario. Y en rojo, por ejemplo, voy a poner al secundario. Aquí hay un cambio importante, y es que, si os fijáis, antes yo ponía el primario en una columna, por ejemplo, lo ponía en esta columna y el secundario lo ponía en esta. Como ahora aquí no puedo arrollar porque están pegados, pues no pasa nada, lo pongo también en la misma columna. Hago espacio para que estén los dos en la misma columna, lo cual es incluso hasta más eficiente,
porque el flujo no tiene que viajar hasta el otro lado con las posibles pérdidas que podíamos tener de flujo por el camino. Así que lo pongo en la misma columna y por supuesto el flujo que va a atravesar ambas bobinas, pues en el caso ideal va a ser el mismo. Hago la misma película en el otro lado, ¿vale? Bueno, perdona, este no, voy a ponerlo en negro. Este sería el primario de la fase S. Pues esto vendría, por ejemplo, por aquí. Y finalmente me quedan los secundarios, ¿verdad? Y el otro secundario que vendría por aquí. Bueno, pues ya tengo otra vez un poco la filosofía de antes. Tres transformadores monofásicos que lo estoy juntando y que, bueno, pues cuando empiecen a funcionar, lógicamente, pues aquí va a haber un flujo que voy a llamar phi sub R, por aquí va a haber otro flujo que voy a llamar phi sub S y por aquí va a haber otro flujo que va a ser phi sub T. El flujo pues vendrá por aquí, lógicamente pues será circular, ¿vale? Llegará por aquí y tal, y luego vendrá por aquí. Bueno, pues no voy a entrar en mucho cálculo, pero se demuestra que por tener esta construcción, phi sub R más phi sub S más phi sub T vale 0. Es decir, el flujo cuando llega aquí a este nudo magnético, ¿vale? Pues el flujo que viene por esta zona es 0. No hay flujo por aquí. Un poco la misma filosofía que teníamos en los sistemas trifásicos con el neutro. Esto es una especie de conductor neutro magnético. Por aquí, ¿vale? Idealmente, lógicamente esto es en una construcción real, pues no es exactamente así, pero idealmente por aquí no viene flujo. Con lo cual, si no viene flujo, pues como que esta zona la puedo quitar, porque no la necesito, ¿vale? Así que fijaros lo que voy a hacer, ¿vale? La voy a quitar, no la necesito. Por tanto, pues esto me lo voy a quitar de aquí, esto me lo voy a quitar de aquí y esto va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar que se encuentran aquí, correcto, este va a ir hacia allá, este va a venir hacia acá, aquí ya no va a haber nada. Esto lo borro por aquí y finalmente pues esto por aquí. ¿Vale? Bueno, esto podría estar un poquito mejor, la verdad. Voy a hacer un poquito más para acá y por aquí. Así que ya estáis viendo, justo en la zona central, pues no hay nada. ¿Por qué? Porque, bueno, no hay flujo, pues no necesito hierro. Así que esta construcción tridimensional que veis aquí, bueno, pues sería un transformador trifásico, hecho pues de un solo bloque, y que puede ser simplificada asumiendo cierto error, ¿vale? Asumiendo cierto error, ya lo digo, si somos capaces de comprimir, ¿vale? Imaginaros que esta parte la comprimimos hacia el centro y lo dejamos todo en un mismo plano, de tal manera que visto de frente, pues el transformador trifásico quedaría una cosa tal que así. Aquí tendríamos una ventana, aquí tendríamos la otra ventana, con lo cual esto sería mi transformador trifásico. Primarios, por aquí, y secundarios, pues justo debajo, ¿de acuerdo? Esto sería la idea de construcción de un transformador trifásico. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Un poquito más elaborado, ¿vale? Para que se vea mejor de cómo quedaría la cosa. Entonces, bueno, pues como veis, tengo lo que sería mi estructura trifásica, tengo mis tres columnas, ¿vale? Y las culatas, que serían, digamos, estas zonas que son las que unen las columnas. Bobinado primario en la zona de arriba y bobinado secundario en la zona de abajo. Fijaros que el bobinado primario, en este caso, está unido formando una estrella, ¿vale? Los finales de la bobina están unidos entre sí, los principios, pues a la fase. Así que esto sería, en este caso concreto, sería una estrella aquí en el primario. Y en el secundario, en este caso, pues también tengo una estrella, ¿vale? Porque efectivamente tengo unidos los principios, ¿vale? Y los finales, bueno, porque salen por aquí. Así que esto pues también sería una estrella, lo pongo en minúscula. Bien, siguiendo un poco la línea de otras clases, en las cuales, bueno, he incluido algún material de vídeo. Aquí os voy a poner una infografía que está bastante bien, está sacada de YouTube. El canal este, Learn Engineering, que lo recomiendo encarecidamente porque está muy bien. Y aquí, bueno, vamos a intentar ver pues cómo es la constitución de un transformador. Fijaros cómo es por fuera,
¿vale? La idea es que, bueno, tiene una serie de terminales de alta tensión, una terminales de baja tensión, tiene, fijaros, los radiadores, el depósito del aceite, todo esto, bueno, pues son características constructivas. Y aquí ya estáis viendo cómo, voy a intentar pararlo. Fijaros aquí, bueno, pues tenemos ya lo que serían, lo que es el interior, donde está el núcleo de hierro, ¿vale? Y aquí ya empezamos a ver las bobinas. Fijaros, una, dos. Es fácil distinguir cuál es la parte que tiene más tensión de la que no tiene, porque tiene unos aisladores más grandes. Así que en este transformador sería la parte que tiene más tensión, la parte de alta, y aquí tendríamos la parte de baja. Este transformador, fijaros, tiene 3 terminales y 3 terminales, ¿vale? Si hubiese un neutro en algún sitio, pues habría 4 terminales, cosa que en principio pues no parece que haya. Vale, pues aquí ya estáis viendo, tenemos un poco la forma del hierro, ya habéis visto, son chapas laminadas. Y bien, esta parte pues la vamos a pasar un poco, pues ya la conocemos, cómo es el fenómeno de inducción, ¿vale? Aquí tendríamos pues exactamente lo que hemos visto en clase de teoría, cómo el flujo va de una bobina a la otra, ¿de acuerdo? Yo por aquí meto tensión, meto corriente, genero un flujo y aquí ese flujo cuando llega pues induce una tensión que si digamos pudiera conectar aquí una carga pues daría lugar a una corriente. En función de que tenga más o menos espiras, ya estáis viendo lo que ha hecho la infografía, pues aquí habrá una tensión mayor o una tensión menor, ¿eh? Y esto vendrá dado por la relación de transformación entre las espiras del primario y las espiras del secundario. Bueno, todo esto seguro que ya lo conocéis, lo hemos visto. Vamos a pasar un poco más a las características constructivas, que es lo que me interesa. Y aquí teníamos en esta parte que me la he saltado, ¿vale? A ver si la podemos ver. Bueno, no sé, está por aquí. Vale. Aquí tendríamos lo que sería Aquí tendríamos ahora la parte en la cual nos va a hablar un poco de cómo, bueno, para parte de un transformador monofásico, cómo es el asunto para un transformador trifásico. Fijaros, hacemos el split, partimos 3 transformadores trifásicos y lógicamente le metemos un sistema de tensiones trifásicos, desfasados 120 grados eléctricos. ¿Cómo hacemos la bobina? Pues fijaros, fuera tenemos la bobina de alta tensión y dentro tenemos la bobina de baja tensión. Siempre se hace así, ¿vale? La parte que tiene más tensión se pone fuera, la que tiene menos tensión dentro. Y así tendríamos nuestros 3 arrollamientos trifásicos. Son concéntricos, con lo cual las pérdidas de energía son mucho menores, ¿no? Aquí tendríais una característica de cómo son los arrollamientos. Se hacen, fijaros, en forma de disco y son, digamos, pletinas, ¿vale? Ya estáis viendo pues que son como unas pletinitas que van ahí pues retorcidas y configuran lo que sería el bobinado. Aquí tendríamos lo que sería la configuración del primario, que en este caso lo han puesto en triángulo, ¿vale? Así que unimos principio con final, final con principio y principio con final, ¿vale? Y a mitad de las barras pues tenemos los terminales R, S y T, que serían los vértices del triángulo. Esta sería la típica configuración que en este caso se la ha hecho para secundario. El primario en alta tensión, pues en este caso, fijaros, está en estrella, aunque el neutro pues no, en la infografía de antes no lo habían sacado, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos teniendo nuestra R, nuestra S y nuestra T. Aquí tendríamos el neutro como está unido, ¿vale? Y por aquí sacamos R, S y T, ¿de acuerdo? Bueno, conforme avanza la infografía vemos cómo se ha conectado. Bueno, ahora aparecen las 4 terminales, sí que nos han puesto 1, 2, 3 y 4. El cuarto es el neutro. Todo esto lo metemos dentro de la cuba, la cerramos, la llenamos de un material aislante y dieléctrico, que es el aceite, y ya tendríamos nuestro transformador listo. Aquí tenemos otra visualización de cómo se hace, en este caso, las culatas, ¿vale? Que es la parte que une a lo que serían las 3 columnas, ¿vale? Aquí estamos construyendo las columnas R, S y T. Fijaros cómo son chapas laminadas que se van prensando. Metemos las bobinas, primario, secundario, y finalmente lo que nos queda es cerrar todo el conjunto pues, para que pueda fluir el flujo. Bien, más cosas que quería comentar de aquí. Bueno, pues en principio yo creo que ya estaría todo, ¿vale? La vista final del transformador. Aquí tendríamos pues eso, nuestros 4 terminales y aquí tendríamos nuestros 3 terminales y el conjunto, bueno, como digo, con su radiador
y su depósito de expansión, pues para que el aceite pueda tener una regulación de presión. Pasamos a hablar ahora de lo que he comentado hace un momento respecto de lo que produce un transformador trifásico a la tensión del primario y del secundario. Y es que no solo le cambia el módulo, sino que además también, ¿vale?, le va a cambiar la fase, ¿vale? Va a producir un desfase entre los valores del primario y del secundario. En función de cómo conectemos el transformador, aquí tendríais una posible caja de Borna. Tenemos la fase R, S y T o ABC en terminología inglesa para el primario, para el secundario. Pues en función de cómo cableemos dentro las bobinas del primario y dentro las bobinas del secundario, resulta que ese desfase va a cambiar, va a tener un valor o va a tener otro. Bueno, pues típico en ingeniería eléctrica indicar ese desfase como, como si fueran las agujas de un reloj, ¿vale? Tenemos un reloj analógico y tomando como referencia tanto la aguja del minutero como la aguja de la hora en punto, pues se forma una hora concreta, ¿vale? Esto lo tenéis simbolizado aquí. Ahora pasaremos un poco a hablar en detalle. Entonces, pues es típico decir que tengo un transformador, por ejemplo, conectado en triángulo y en estrella, DI, y poner aquí al lado lo que se conoce como el índice de desfase horario, por ejemplo, un DI 11, para indicar que tengo un desfase de 11 por 30 grados, un desfase de 330 grados entre el primario y el secundario. Así que este numerito que hay aquí, multiplicado por 30, me va a decir cuántos grados tengo de desfase entre el primario y el secundario. La estrategia es la siguiente, fijaros, la estrategia es decir, lo voy a pintar, ¿vale? Me voy a fijar voy a suponer que tengo un banco de transformadores, voy a poner aquí, y voy a poner aquí al primario, por ejemplo, y voy a poner aquí al secundario, que me va a resultar más fácil. Primario y secundario. Primario y secundario. Y bueno, pues voy a cablear, tal cual me dice en la caja, voy a cablear aquí en triángulo, ¿vale? Así que para cablear en triángulo, ya sabéis, tengo que coger final con principio, final con principio. Ya tengo hecho el triángulo, por supuesto, aquí tengo la fase R, aquí tengo la fase S y aquí tengo la fase T. Bueno, me ha faltado, por supuesto, hacer... A ver, voy a borrar lo que he hecho principio con final y esto era hasta aquí. Principio con final y me falta hacer final con principio. Ahora sí tengo el triángulo. Bien, una vez hecho el triángulo voy a hacer lo que me dice el problema, que es hacer una estrella en este lado. Así que voy a juntar los tres terminales, voy a poner en azul, como he hecho antes. Y aquí me queda la fase R, la fase S y la fase T. R, S y T. Bueno, pues quiero que os fijéis, y voy a hacer un zoom, quiero que os fijéis justamente en lo que pasa con los valores homólogos. R, S y, bueno, esto lo tenemos aquí ya, R y S. Bueno, la idea es, si me centro en este transformador de esta fase, yo puedo ver cómo aquí tengo aplicada una tensión que va a dar lugar a un flujo, ¿vale? Cuando tenga la circulación de corriente va a dar lugar a un flujo. Voy a llamar flujo FISU R. Ese flujo FISU R va a circular también por esta bobina. Con lo cual, la tensión que hay aquí me voy a permitir que la llame pues U2, va a estar en fase con esta tensión que hay aquí, U1, porque eso es una característica de los transformadores monofásicos. En un transformador monofásico, la tensión que tiene aplicada esta bobina y la tensión que tiene aplicada esa bobina son tensiones que están en fase, ¿vale? Y además, bueno, yo podría hallar, si quiero, su relación de transformación, ¿vale? Si estos son N1 expira y estos son N2, yo sé que en un transformador monofásico se cumple que U1 partido U2 es igual a N1 partido N2. Esto se cumple en el monofásico. Y como digo, en un diagrama fasorial, yo sé que si aquí está U1, pues aquí tiene que estar U2, sí o sí. El asunto, claro, no se queda ahí, porque a mí lo que me interesa no es ver la relación de tensiones que tengo entre esta bobina y esta bobina, sino entre RS y RS. Entonces el razonamiento va a ser el siguiente, fijaros. Me voy a centrar en esta ecuación que tengo aquí y ahora voy a sustituir por los valores que pues tengo en nuestra figura, ¿no? ¿Quién es U1? Bueno, pues según esto de aquí, U1 es la tensión que hay entre este punto y este punto. Pero claro, este punto de aquí es R y este punto de aquí, según veis, es S. Con lo cual U1 realmente, si os fijáis, es U sub RS, ¿no?
este punto es R, este punto de aquí es S. Con lo cual, U1 está aquí, U1 es URS. Y ahora voy a hacer lo siguiente. ¿Y quién es U2? Pues mire usted, U2 es la tensión que hay entre estos dos puntos. Pero es que este punto de aquí arriba es R y este punto de aquí abajo es N. Con lo cual, esto de aquí es U(Rn) minúscula. ¿Y esto a quién es igual? Pues U(Rs) lo dejo arriba. Y U(Rn), que es la tensión de fase del secundario, ¿vale? La tensión simple, la puedo poner en función de la tensión de línea, claro. Yo sé que U(Rn) no es nada más que U(Rs) partido raíz de 3. Esa es la relación que existe siempre entre la tensión de fase y la tensión de línea en cualquier sistema trifásico. Así que esto es igual a raíz de 3 URS partido URS. Una vez que hemos llegado aquí, vamos a poner lo que dijimos que valía la relación de transformación, que es U1L partido U2L o URS partido URS. Que si tenemos en cuenta lo que hemos visto aquí, bueno, pues podemos decir que esa relación de transformación no es nada más que N1 partido N2 por 1 partido raíz de 3. ¿Vale? Ten en cuenta que este raíz de 3 pues pasa al otro lado, ¿vale? Dividiendo. Esto confirma pues, que la relación de transformación, como ya adelanté en su momento, no va a ser siempre N1 partido N2, sino que puede estar afectada pues, por otro parámetro. Además, si volvemos a nuestro diagrama fasorial, bueno, voy a pintar otro por aquí para que se vea mejor. Voy a ver cómo aparece ahora el desfase entre las tensiones de uno y otro. Si os fijáis, si pongo aquí a URS, ¿vale? Por conveniencia la voy a poner justo aquí. Yo sé que URS está en fase, URS está de aquí, está en fase con esta de aquí, ¿vale? Porque un transformador monofásico funciona de esa manera. O sea que esta tensión U2 tiene que estar en fase con la tensión U(Rs). ¿Y quién es U2? Pues, por ejemplo, si lo pongo aquí, U2 hemos dicho que era U(Rn). Si U(Rn) está ahí, por definición, U(Rs) del secundario, que es la tensión de línea, pues está aquí. ¿Por qué? Porque hay un ángulo de adelanto de 30 grados. Esto lo vimos en trifásica. La tensión de línea adelanta la tensión de fase. Con lo cual, fijaros, podemos hacer ahora una cosa interesante, y es que este diagrama fasorial que he pintado aquí, lo voy a girar 90 grados. Lo voy a girar 90 grados para que me haga el efecto este que a mí me interesa de hacer la aguja del reloj. Entonces, voy a hacer una copia de este diagrama fasorial. Voy a hacer una copia, la voy a hacer así. Voy a hacer una copia de esto, la voy a poner aquí y ahora encima os la voy a girar. Este es el truquillo en el cual vemos que el primario lo pongo en la hora en punto y donde me quede el valor homólogo del secundario, pues formará, en este caso, fijaros, la 11, ¿vale? Las 11:00. ¿Por qué? Porque esto está apuntando a la 11. Y este, como lo tengo en el 0, pues esto forma la 11. Así que demuestro cómo el transformador, en este caso que tengo aquí, ¿vale? Que es un triángulo estrella, tal cual lo he cableado de esta manera, pues efectivamente se comporta como aparece aquí. Aquí tengo la fase tensión de línea, aquí tengo la tensión de línea del secundario, tensión de línea del primario. Aquí tengo el diagrama fasorial del primario, aquí tengo el diagrama fasorial del secundario, lo junto y me sale esto de aquí. Con lo cual concluyo que esto es un 11. Así que esta es la manera que uno tiene de poder determinar cuál es el desfase que introduce el transformador trifásico en función de cómo conecto el primario o el secundario. Lógicamente existen muchas combinaciones. Puedo poner triángulo aquí, o puedo ponerlo aquí, o puedo poner estrella. Además también se da una curiosidad, y es que no tengo por qué hacer, por ejemplo, el neutro a este lado de la bobina, sino que lo puedo hacer al otro lado. Y el triángulo pasa lo mismo. Yo no tengo por qué hacer
este cableado que os muestro aquí, ¿no? Es decir, yo podría haber empezado el triángulo de aquí a aquí, de aquí a aquí sucesivamente, o haber hecho el neutro, como digo, con estos tres terminales, con lo cual saldría por el otro lado. Eso también hace que el desfase pueda cambiar. Os adjunto ahora una tablilla donde viene un resumen. A ver, pongo por aquí. A ver si la saco. Bien, por aquí. Aquí tenéis la tabla. Si os fijáis, bueno, pues para diferentes desfases horarios, puede ser un 0, un 5, un 6, un 11, ¿vale? Aquí tenéis el símbolo de lo que sería primario, secundario e índice, esquema vectorial, ¿vale? Pues lo que nosotros llamamos diagrama fasorial del primario, el diagrama fasorial del secundario y cómo sería el esquema de conexiones. Y al final también tenéis incluso la relación de transformación a la que da lugar. Algunas veces, cuando por ejemplo tengo triángulo, triángulo o estrella, estrella, sí que la relación de transformación es N1, N2, pero cuando mezclo cosas ya empieza a salir diferente. Aquí tenéis una conexión adicional que no hemos comentado, que es la conexión zigzag, en la cual lo que hago es partir el bobinado en dos, pero bueno, no le deis mucha importancia, nosotros la comentamos, pero no la vamos a trabajar en esta asignatura, ¿vale? Pero que sepáis que existe una conexión especial en la cual tengo la mitad en estrella, la mitad en triángulo, y da lugar a otras relaciones de transformación y a otros grupos de conexión. Finalmente, para terminar esta parte de transformadores trifásicos, simplemente comentar que a la hora de poder determinar los parámetros de estos transformadores, por supuesto se va a seguir haciendo el ensayo de vacío, se va a seguir haciendo el ensayo de cortocircuito y los resultados que vamos a obtener pues son exactamente los mismos que lo que se puede hacer en un transformador monofásico. Yo haré las pruebas en un transformador trifásico, obtendré su esquema equivalente monofásico, acordaros de teoría de circuitos trifásicas, determinaré los parámetros por fase y por tanto tendré determinado el transformador entero. De igual manera que también decíamos que los transformadores monofásicos pueden trabajar en paralelo, pues los transformadores trifásicos también pueden trabajar en paralelo, ¿de acuerdo? Así que un trafo trifásico trabajando en paralelo, pues le vamos a exigir lo mismo que le exigíamos a los transformadores monofásicos, es decir, que tengan igual relación de transformación, esto es importante, que tengan igual epsilon cc, es decir, que tengan la misma impedancia interna, y además, aquí ahora hay una cosa nueva, y es que tienen que tener igual desfase, ¿vale? Igual índice de desfase horario, para que la tensión a la salida, pues lógicamente no sean diferentes y pueda provocar un cortocircuito. Así que para trabajar en paralelo, los transformadores trifásicos deben cumplir esta tercera condición, es decir, que tenga el mismo índice de desfase horario. Además de los transformadores de potencia, en ingeniería eléctrica existen unos tipos de transformadores que llamamos transformadores especiales y que tienen funcionalidades específicas y que el principio de funcionamiento pues es bastante parecido a los transformadores de potencia, pero con algunas salvedades. Los tres más importantes son los transformadores de medida, los autotransformadores y los reguladores de tomas, ¿vale? Pongo reguladores de tomas porque es un dispositivo que se acopla a un transformador especial y da lugar en conjunto, junto con el transformador, pues a lo que se conocen como los transformadores de toma, ¿vale? Trafos de toma. Pero realmente la parte interesante aquí es lo que hace el regulador. Bueno, empezando por los transformadores de medida, vamos a distinguir pues dos tipos, ¿vale? Medida en corriente y medida en tensión, ¿vale? La idea de hacer esta distinción, mejor dicho, de usar estos transformadores para hacer medidas, tiene que ver pues con la necesidad de que hay que medir habitualmente tensiones y corrientes, lógicamente, pero claro, de valor elevado, corriente elevada, tensión elevada, por lo que se hace necesario pues poder reducir de forma proporcional y lineal estos valores. Es muy difícil técnicamente poder medir corrientes grandes con los dispositivos de medida adecuados. Es muy complicado técnicamente. Y por supuesto también pues medir tensiones elevadas es difícil por los requerimientos que podrían tener de aislamiento. Entonces, pues para poder hacer estas medidas y que esto sea asumible, la idea es usar los elementos que sabemos que pueden transformar la tensión y la corriente, que son los transformadores. Entonces, los objetivos fundamentales de los transformadores de medida son tres.
por un lado, aislar o separar los aparatos de medida de la parte de alta, ¿no? De alta corriente, alta tensión. También evitar perturbaciones electromagnéticas debido a corrientes elevadas y reducir las corrientes de cortocircuito, pues, para que sean admisibles en esos aparatos de medida. Y finalmente el último objetivo, que es la obtención de tensiones o corrientes proporcionales, lógicamente, a lo que queremos medir, ¿no? Que es un poco el fin último que tienen estos dispositivos. Entonces, como digo, centrando el asunto en los aparatos de medida para corriente, os voy a poner por aquí lo que sería el típico esquema que vamos a usar para medir corriente, ¿de acuerdo? La idea es que tengo una corriente muy elevada, tengo que poder medirla, entonces para ello lo que voy a hacer es trabajar con un transformador, en este caso estoy viendo aquí el núcleo de hierro, que tiene dos bobinados, primario y secundario, pero con una diferente perspectiva respecto de los transformadores de potencia. Fijaros que el secundario que hay aquí, para empezar, está en cortocircuito a través de este amperímetro. Pero es que además el primario es un poco diferente, porque el primario no tiene aplicada la tensión, digamos, del sistema, sino que lo que hace es que la fase entra, da vueltas y sale, ¿vale? Pero aquí en ningún momento está el neutro, sino que está la fase. Esto, ya os digo, es una diferencia importante respecto a lo que sería un transformador de potencia normal y corriente. El asunto es que la corriente que viene por aquí, ¿vale? La corriente I va a provocar que, lógicamente, aquí va a haber un flujo phi, ¿de acuerdo? Ese flujo phi, al atravesar pues a la espira del secundario y, por supuesto, al estar en cortocircuito, por aquí va a haber una circulación de corriente que voy a llamar pues I sub 2, ¿vale? Esto de aquí puede ser I sub 1, por ejemplo. Esta corriente I sub 2 es proporcional a esta corriente de aquí, con lo cual, bueno, pues el amperímetro que yo coloque pues podrá medir de forma proporcional la corriente I sub 2 y tendré una medida indirecta de la corriente I sub 1. Hay que tener cuidado con este tipo de transformador porque puede tener problemas si yo abro el secundario. Y la aplicación es la siguiente. Fijaros que, bueno, cuando por aquí circula la corriente nominal, ¿vale? Aquí se va a producir un flujo que va a inducir una tensión aquí y por aquí va a circular ahora una corriente si es que lo cierro. Tened en cuenta que una vez que circule I sub 2, pues esta corriente, por supuesto, va a producir otro flujo que se va a intentar oponer al flujo inicial, de tal manera que el flujo final, vamos a llamarlo así, phi sub f, será igual al flujo inicial phi sub 1 menos el flujo que genera la otra espira. Este flujo pues es pequeño, ¿vale? Es de valor reducido. No vamos a decir que sea cero, pero bueno, es pequeñito. ¿Qué pasa si ahora resulta que yo abro el secundario y quito mi amperímetro? Pues que este flujo phi sub 2 desaparece, este flujo phi sub 1 pues se queda solo y la tensión que aparece aquí en bornas puede ser relativamente grande, con lo cual alguien que toque por aquí pues puede tener problemas. Así que muy importante que los transformadores de corriente secundario siempre esté en cortocircuito, porque se diseña justamente pues para que esté así, el flujo que circule por aquí, el flujo neto, pues sea relativamente pequeño y no haya sobretensiones en bornes del secundario del transformador de medida. Bien, por otro lado tenemos los transformadores de medida de tensión, ¿vale? Que los vamos a usar para cuando queramos medir en alta tensión. La simbología sería esta que tenéis aquí, ¿vale? En la cual, bueno, pues ya estáis viendo que lo que tenemos es una medida de la tensión fase neutro y una salida proporcional en la cual coloco un voltímetro. Un transformador de tensión sí que es muy parecido a un transformador de potencia, en el sentido de que, bueno, se le aplica tensión de primario y la salida en el secundario pues es proporcional en función de la relación de transformación R sub T que tengamos aquí, N1 partido N2. Por supuesto, al estar el secundario en abierto, no va a haber una caída de tensión apreciable y prácticamente pues la tensión que yo voy a poder medir aquí, V2, pues nada, va a ser prácticamente proporcional a V sub 1, ¿verdad? Partido la relación de transformación. Esto sería un poco la idea, tener una medida proporcional en el secundario respecto al primario, pero ya con un valor pues, bastante más reducido en función de lo que valga la relación de transformación. Bien, otro transformador especial, voy a quitar esto por aquí,
va a ser el autotransformador, ¿vale? El autotransformador. Autotransformador. Bien, ¿qué es un autotransformador? Bueno, pues aquí tenéis lo que sería el esquemático. Un autotransformador, perdón, no es nada más que un transformador, pues como todo, pero una característica importante, y es que resulta que en vez de tener dos bobinados, como suelen tener, ¿verdad?, uno aquí arriba y otro aquí abajo, pues el autotransformador tiene solo un bobinado, ¿vale? De forma que aplico entre fase y neutro, pues aplico la tensión nominal, V1, que va a ser la diferencia de potencial entre estos dos bornes, ¿vale? Se quedan aplicados aquí a esta bobina, y el secundario realmente es parte del mismo bobinado primario. De esta manera que tengo un puntero que puede subir y bajar, coger más o menos espiras entre este punto y el punto común, que sería el neutro del autotransformador. De esta manera que si yo pongo aquí una carga, pues esa carga va a estar sometida a una tensión mayor o menor, ¿vale? Porque este puntero, pues a través de un mecanismo va a poder subirse y bajarse. De forma que esta carga va a poder estar sometida a la tensión completa cuando el puntero está aquí arriba, o a una tensión reducida conforme va bajando y se va desplazando hacia la derecha. La relación de transformación N1 partido N2, pues ya estáis viendo que va a ir cambiando. N1 es fijo, pero N2 va a ir cambiando. Cojo más o menos espiras y por tanto, pues digamos, voy a poder regular esa tensión en el secundario. Los autotransformadores son muy usados porque tienen una serie de ventajas, y es que pues, me ahorra materiales, tanto activos como no activos, ¿vale? Tengo menos bobinado, lógicamente, y los puedo hacer incluso con menos material de hierro, menos hierro en definitiva. Mejoran el rendimiento también, ¿vale? Y asimismo disminuyen la caída de tensión interna, porque solo tengo un bobinado, pues no tengo tanta caída de tensión interna como tiene un transformador pues normal, ¿vale? Problema, pues que tiene unos inconvenientes y son un poco gordos, ¿vale? Sobre todo el fundamental, y es que, ya estáis viendo, primario y secundario son la misma bobina, con lo cual si yo tengo una tensión elevada en el primario y por algún problema, algún fallo de aislamiento, pues esa tensión me aparece aquí en el puntero del secundario, pues una carga que en principio está pensada para que funcione en un rango a lo mejor pequeño de tensiones, puede ser que tenga toda la tensión, ¿no? Y esto es peligroso. Por supuesto, no tengo aislamiento galvánico entre primario y secundario, ¿vale? A diferencia de antes, donde lo que tengo es dos circuitos eléctricos independientes ligados a través de un elemento magnético, aquí solo tengo un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Esta es una diferencia pues también importante. Además, bueno, presenta otras deficiencias, y es que, bueno, complicado trabajar con ello en paralelo, y si la relación de transformación es grande, pues también pierde un poco las características de autotransformador, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, vamos a ver el que nos queda, ¿vale? Esto lo vamos a borrar. Vamos a borrar. Y vamos a hablar del transformador de Thomas. Transformador de Thomas. Transformador de Thomas. ¿Qué es un transformador de Thomas? Bueno, pues aquí un esquema para que tengáis un poco claro de qué va esto. El transformador de Thomas, como he dicho antes, realmente no es que sea un transformador especial, un transformador nuevo, sino que es un acople que se hace en nuestro transformador normal, ¿vale? Tendríamos nuestro primario, nuestro secundario, y sobre el primario o sobre el secundario, ¿vale?, en función de las características de nuestra instalación, vamos a añadir una serie de terminales fijos. De tal manera que, por ejemplo, en este de aquí, pues el primario va a poder estar conectado en esta toma, o en esta toma, o en esta toma. En función de la toma que yo esté usando, pues lógicamente abrazaré más espiras o menos espiras. Y mi relación de transformación N1 partido N2 pues me va a cambiar. Así que tengo una capacidad de control sobre la tensión que voy a poder generar en el secundario en función de en qué toma estoy trabajando. Esto se usa mucho pues para ajustar pues la tensión de suministro que se realiza a cierto usuario en función, pues por ejemplo, de los límites reglamentarios que pueda decir el reglamento de baja tensión, en función de las condiciones de funcionamiento. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en una zona turística en verano y en invierno, hay muchísimos más usuarios en verano,
con lo cual las caídas de tensiones son mayores y es posible que yo tenga que toquetear aquí en la toma del primario para hacer que la tensión disponible aquí sea mayor y compensar las caídas de tensión que tengan por esa alta utilización de la red. También valen incluso pues, para poder ajustar el flujo de potencia reactiva, ya que se demuestra pues, que el flujo de reactiva que hay en un transformador depende del nivel de tensión, con lo cual se usa incluso para esas cosas. Así que bueno, el transformador de toma ya estáis viendo el mecanismo necesario para conseguir que mi transformador pueda tener más o menos espiras en el primario o en el secundario, con lo cual poder conseguir una tensión de salida diferente en función de la toma que estoy cogiendo. Con esto, bueno, ya terminamos lo que sería toda la teoría de máquinas estáticas y en la próxima clase pues pasaremos a hacer problemas de transformadores.